Hola queridos amigos, bienvenidos a Contracara aquí en TLB1, toda la verdad primero. Hace mucho tiempo que venimos, bueno, hace días que venimos viviendo esta pandemia real que es realmente un karma para toda la humanidad. De alguna manera no se sabe si es una pandemia, si esto fue creado o no fue creado. La realidad es que comenzó una psicosocial histeria en la cual todo el mundo, por orden gubernamental, se mandó guardar, donde hay toda la serie de restricciones en la vida cotidiana de los argentinos y en la vida cotidiana de toda la humanidad. En realidad vemos países que están sufriendo esta especie de pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que en realidad está conformada, en su mayoría, uno cree que es un órgano estatal, pero sin embargo está dominada y subsidiada por la mayoría de laboratorios privados, o sea que de ahí puede salir cualquier cosa. Y de todas maneras los países ante esta supuesta cuestión de pandemia, de virus, coronavirus, etcétera, mandó a todo el mundo, a todos los gobiernos, a tomar actitudes restrictivas enormes. Policía en la calle, control en las rutas, absolutamente todo lo que uno se puede imaginar. También es verdad que hay un virus dando vuelta y que no es más ni menos que cualquier otro virus, simplemente que toca a las personas mayores, que en su mayoría hemos visto que hay grandes decesos en personas de mayor edad, justamente porque tienen otras patologías, sea por resfrío, sea por lo que fuere, pero eso se da. Se está dando también en Europa y escuchamos noticias con números, ¿no es cierto?, realmente ribombantes y muy fuertes. También hay una psicosis general en Europa que se ha puesto muy dura. En algunos estados más leve, en otras provincias o ciudades se toma con mayor relajo, pero en otras ciudades realmente esto ha generado una real, llamémoslo, un gran motivo de preocupación. Vamos a hablar desde España, vía España, con una profesora en arte, Historia del Traje, graduada en la Sorbona de París. Tiene un máster en DEA de la Universidad Complutense de Madrid. Es conductora de Vórtice Radio y directora del blog No Morir Idiota. Escritora de arte, profanación y magia negra. Experta en el nuevo orden mundial y en el rol de las élites. La educación y los textos de formación son ideados en la UNESCO, dice, en forma tendenciosa. Para mí es un gusto compartir este programa vía Skype desde Madrid, España, con Pilar Baselga Calvo. Bienvenida, Pilar, a TLB1. Pilar, a TLB1, la verdad es un placer volverte a tener después de mucho tiempo, desde tu último viaje a Buenos Aires, si no me equivoco. Pues sí, hace tiempo que no nos vemos, aunque sea a través de las ondas. Encantada de estar aquí y encantada de poder aportar más que nada datos, porque los datos van a ser la base de nuestras opiniones, ¿no? El problema es la guerra de la información y la verdad ha sido la primera víctima de esta crisis. No sabemos realmente qué es lo que está pasando. Exactamente. Y la realidad es que a mí me gustaría ver tu opinión. ¿Cómo analizarías esta situación que está viviendo Europa desde tu visión y con el conocimiento de todo lo que es este nuevo orden, las élites, los intereses económicos, laboratorios, etcétera? ¿Cuál es tu visión en este contexto y con el drama que está viviendo también España? Bien, pues en mi canal, si hay gente que me ha ido siguiendo, he estado haciendo vídeos y a medida que me iba llegando la información, mi opinión ha ido cambiando. Porque, por supuesto, con todo lo que sabemos, tú y yo y toda la gente que seguimos a estos malos malísimos que dirigen el mundo, sabemos que se han inventado un montón de enfermedades que nos han mareado con la gripe aviar, con la gripe porcina, con el ébola, con esto y con lo otro. Y entonces dijimos, es como el cuento de que viene el lobo, ¿no? Otra vez lo mismo, otra vez una mentira, otra vez tal. Y entonces yo hice varios vídeos diciendo que esto era una excusa, que no estaba pasando nada de lo que nos estaban diciendo y que era una excusa para tenernos encerrados en casa, provocar una crisis económica que ya se avecinaba en España, pero todavía mayor, y echarle la culpa a esta enfermedad. Esto es lo que yo creía. Y creía, es decir, que
digamos que hay varias capas de información, ¿no? Entonces, es cierto que es un virus de diseño. Además, quisiera hacer una pequeña apunte sobre el nombre. Resulta que el virus no se llama coronavirus, sino que coronavirus es un tipo, es como si decimos neumococos o estreptococos, es un tipo, ¿no? Pero el específico este que nos está atacando con tanta virulencia, este se llama SARS-CoV-2. ¿Y por qué no quieren utilizar la palabra correcta? Porque así tú no llegas a que esto es un virus patentado y que la patente la tiene Bill Gates. Entonces, fíjate tú cómo son las cosas. Por otro lado, yo como tengo una mente ya muy entrenada en estas cosas, digo, corona. Cuando tú miras el vídeo, la imagen de este virus que te ponen parece una corona de espinas. Justo nos ha tocado la cuarentena, el encierro en tiempos de Cuaresma. Y es decir, hay una serie de... Y luego también, como estamos los hispanistas, digamos, con el ataque permanente a España y al Reino de España, digo, mira tú que llamarlo por todas partes coronavirus, coronavirus, estás todo el tiempo hablando de la corona, es una palabra española, ¿no? Y que el virus es la corona. No dicen crown, no dicen otra palabra, ¿no? Dicen corona, que es una palabra española que significa la monarquía, ¿no? Entonces, fíjate tú qué bien les viene, ¿no? Todo este amasijo, porque esta gente siempre manipula muchos niveles de simbolismo y los van superponiendo. Así que, bueno, todo esto para decir que esto es evidentemente una enorme manipulación, una pandemia, pero eso no significa, ojito, que no estén pasando cosas terribles. Entonces, en España estamos teniendo distintos puntos de vista. Los que están en las zonas poco afectadas no están entendiendo lo que está pasando y es verdad que es como un despropósito, ¿no? Que te encierren en tu casa y además las normas nos han declarado oficialmente en estado de alarma, pero en realidad la restricción de movimiento, el que no puedas salir de tu casa y que te puedan detener y multar si te saltas esa obligación, ¿no? Que solamente puedes ir de tu casa a la farmacia y de tu casa al supermercado. Claro. Y a pasear al perro alrededor de tu casa. Y si te saltas esa obligación, pues te ponen multas. Bien, bueno, eso se llama el estado de excepción. Claro. Y el siguiente estado es el estado de sitio, o sea, ya es como una guerra. Claro. Entonces estamos, digamos, en un mundo completamente ilegal, pero bueno, como Pedro Sánchez, desde que llegó a la Moncloa, es una ilegalidad tras otra, está gobernando por decreto ley, hace un decreto ley porque el Parlamento está cerrado, pero él sigue haciendo decretos y en el decreto donde dice lo que hay que hacer con relación a, pues eso, al estado de alarma, etcétera, en la última línea cuela que el vicepresidente segundo, que es Pablo Iglesias, va a poder participar sin problema en la comisión del CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, cuando ese cambio no se puede hacer de esa manera. Tú no puedes cambiar una normativa tan seria como es quién puede estar dentro de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, que es la parte más sensible de la información de un país, ¿no? Es decir, que se está utilizando todo esto para acometer toda una serie de irregularidades. Eso lo está... Pero tiene también, o sea, es tan terrible lo que está pasando y tan sorprendente que por otro lado tiene un lado muy bueno. Y es que mucha gente está despertando de su mundo de Yuppie y de su mundo de Disney y están diciendo, pero esto parece una película de ficción. Porque los que estamos más entrenados en estas cosas que hemos leído mucho y que sabemos la maldad de las élites mundiales, pues decimos, pues claro, es lógico. Pero la gente que estaba viviendo en el mundo de Yuppie no lo ve nada lógico, porque de repente es como un atropello permanente a tus libertades básicas y fundamentales, ¿no? Así que esto es tan atrevido y tan tremendo que está permitiendo despertar a mucha gente. Pero lo que quería decir, en relación a los casos que está habiendo, ¿no? En el resto de España
hay casos, pero no está siendo tan terrible, mientras que en Madrid la cosa es terrible. Y, a ver, los datos, estos son los datos que nos dicen que son los oficiales, ¿no? A saber si son oficiales. Pero esto es lo que sale en una página web, que si quieres yo te la mando, que es una página web del diario ABC, que es una, digamos, un mapa mundial de la enfermedad del bicho este, que yo me niego a llamarlo como todo el mundo. Yo lo llamo el bicho de Bill Gates, o con su nombre el SARS-CoV-2, pero no vamos a entrar en la nomenclatura del poder, que es incriminar a la monarquía española. Pues mira, el 7 de marzo, ¿no? No hace ni 10 días, había en España 122 fallecidos. El 23 ya había 2.200. No, perdón. El 21, 1.300. El 22, 1.700. El 23, 2.200. Y hoy, 2.800. Es decir, que el aumento es exponencial. Hemos pasado de 200 fallecidos al día, entre ayer y hoy, 600. Es decir, que la curva va a seguir exponencialmente. Además, hay mucha gente que me ha dicho, porque estoy en muchos grupos de WhatsApp con mucha gente que está trabajando en los hospitales y mucha gente que tiene familiares. Por ejemplo, hoy me entero que la hermana de un amigo hoy se ha enterado que su vecina ha muerto. Pero es que ha muerto en su casa, porque le dijeron que se quedara en su casa. Y se ha muerto sola en su casa, porque nadie ha venido a curarla. Entonces, esa señora que se ha muerto sola en su casa, esa señora, para que veáis que esto no es una gripe, porque tú no te mueres de una gripe sola en tu casa. Entonces, mucha gente está muriendo precisamente porque no hay lugar, porque les dicen quédate en tu casa, porque no saben dónde poner a la gente. Han preparado un hospital de 1.500 camas en IFEMA, que es el lugar donde se celebran las ferias profesionales de turismo, etcétera, ¿no? En el norte de Madrid. Pues ahí el ejército ha montado un hospital de campaña con todo lo que hace falta, con quirófanos, con oxígeno, con de todo, y están montando en otros sitios de España, en el País Vasco, creo que también la Comunidad Valenciana, que son las zonas más afectadas por esta enfermedad, que es que entras, otro amigo, los suegros de su hermana, es otro amigo, pues no se sentían bien, los llevaron al hospital, y después les dijeron han muerto y esperen a que les digamos dónde pueden ir a buscar las cenizas, porque es que no te dejan despedirte, no te dejan acompañar a tus seres queridos y no puedes ver el cuerpo y te dan un montoncito de cenizas. Y han habilitado, que esto ya es tremendo, en la pista de hielo, que hay una pista de hielo en Madrid, en invierno, lo han acomodado como morgue, porque no tienen lugar para dejar los fallecidos en un lugar hasta llevarlos al crematorio, porque los crematorios de Madrid no dan para más. Es que esto es una situación tremenda. Y he visto, nos han mandado vídeos de varios hospitales de Madrid, donde la zona, bueno, en vez de haber pues la zona de emergencias, pues es que han habilitado prácticamente la mitad del hospital para esto, y con los afectados en el suelo, ahí en el suelo tumbados, esperando que les atiendan, porque no pueden ni estar sentados, porque no se sostienen. O sea, unas imágenes dantescas. Y una amiga mía, bueno, no es muy íntima, pero bueno, es enfermera de un hospital de Madrid, que es de La Paz, pues ha dado su dimisión, porque decía que no podía soportar lo que estaba viendo. O sea, que que le iba su vida. Es que ella físicamente no podía soportar lo que estaba viendo. Que es que decía, esto es una guerra, esto es un hospital de guerra. Y claro, hace falta tener los hombros muy fuertes para poder soportar esta historia de ver morir a la gente en 48 horas sin poder hacer nada para salvarlos. Entonces, esto que al principio nos decían, es una gripe, es como la neumonía de todos los años, no te preocupes, que solo mueren gente mayor.
Pero es que no está siendo eso y además, si tú llegas y tienes 65 años ya te consideran mayor. Claro. Y ya tienen prioridad otros para el ventilador y como no hay ventiladores para todo el mundo, si tienes la mala suerte de tener 65 años, pues por eso están muriendo más la gente mayor que la gente joven también, porque a los mayores no les ponen los respiradores, los dejan morir, porque no hay bastantes respiradores para todos. O sea, es una cosa que nunca se había visto, ¿eh? Esto es muy, muy, muy tremendo. Decime, Pilar, Sí, dime. en mi pregunta es, cuando, ¿no es cierto?, se habla obviamente, hospitales atestados de gente, etcétera. ¿Hay estadísticas que digan esto es producto de este virus SARS-CoV-2? ¿Hay análisis serios al respecto de que sea eso? Y no sea una especie de abandono de persona porque tienen otras patologías, llámese problemas de corazón o problemas, qué sé yo, como bien dijiste, neumonía o resfriados, o cosas que efectivamente la gente mayor tiene las defensas más bajas, por lo tanto es más proclive a sufrir eso. Sí, desde luego. Digo porque se hace grande toda una historia completa, se hace grande una historia y de repente no hay datos, ¿no? Sí, a ver, el problema está en que ¿cómo vamos a creer los datos oficiales? Si esta gente que nos gobierna son mentirosos compulsivos y son unos irresponsables. Exacto. Lo que es un dato absolutamente incuestionable, si es evidente que viene un virus de esta virulencia, tú tienes 80 años y tienes tu sistema inmunológico pues flojo, deprimido, etcétera, evidentemente tú eres el primero que va a caer. Pero es que en tiempos normales esta persona a lo mejor no se hubiera muerto, claro, porque hubiera habido suficiente equipo, suficiente personal, y además pasa otra cosa que dicen que es la carga vírica. Es decir, tú estás mal, entras en un hospital, en la zona de emergencia, donde está todo el mundo con este bicho, pues es que es un ataque, vamos, que es muy difícil salir vivo de ahí. Claro. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente que si tú eres mayor y tienes enfermedades y tienes patologías previas, tienes muchas más posibilidades de morirte. Pero es que si no hubiera habido esta enfermedad, a lo mejor este año no te morías. Es que esa es la historia. Que ¿por qué hay tanta gente muriéndose este año? Que se están muriendo, pues simplemente de ayer a hoy 600 personas. Esto es una barbaridad. Si vos decís que no hay datos oficiales frente a la muerte, la cantidad de muertos, ¿cómo uno puede verificar que efectivamente eso es así y la gente que, qué sé yo, que está en cuarentena en su casa y que de repente no recibe atención médica, donde dice hay que dejar los lugares libres para poder atenderlos y qué sé yo, y vemos un abandono enorme de personas en muchos aspectos, y vuelvo a decir, ¿no? Capaz que son otras patologías que quiénes son los que están ocupando hospitales que no sean de repente gente que siente que tiene un resfriado y cree que tiene el bicho, o cosas por el estilo, que ocupan espacio y que, ¿no? Claro. La cuestión es que, como te decía antes, es muy difícil saber cuáles son las cifras. Hay personas que dicen que dentro de estos, a ver, ¿cuántos eran los de hoy? Los de hoy estábamos ya en 2.800. Que mucha gente de esos 2.800 han muerto de otras patologías y otros dicen que no están dando las cifras reales, que son muchísimas más, porque tienen la espada de Damocles encima de la cabeza, porque cada muerto o sea, cada persona, cada familia que tiene un fallecido debido a esta enfermedad, porque es que es muy espectacular por lo visto. O sea, tú entras con un problema pulmonar y no te mueres en 48 horas. Eso no es verdad. En España tú te mueres, pues a lo mejor si estás muy, muy mal, pero si estás, bueno, pues eso, estás viejito, no estás en plena forma, no eres un atleta, pero morirte en 48 horas y de la manera que es que no te dejan ver a tus familiares, es que se están... ¿Y por qué no te dejan ver a los familiares? Precisamente porque se han dado cuenta de que es altamente contagioso. Entonces, claro, es virulento, es mortal en muchas ocasiones y es muy contagioso, pues quédate en casa.
Es que ya no queda otra solución. ¿Por qué quédate en casa es la solución? Porque no han puesto otras soluciones antes. Ahora hay todo, es que el problema, por eso decía, ¿por qué el gobierno no quiere dar las cifras verdaderas? Que según dicen son mucho más altas que las que están dando. Porque cada persona que fallece es un potencial acusador. Están hablando muchas personas ya de hacer una asociación de víctimas y de encausar criminalmente al gobierno, especialmente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. Claro. Y a la vicepresidenta también, que por cierto la vicepresidenta está en el hospital. Claro. Está también en el hospital, creo que los suegros de Pedro Sánchez, la mujer de Pedro Sánchez también ha dado positivo, la mujer de Pablo Iglesias ha dado positivo, parece ser que él también ha dado positivo pero no lo quiere decir, la vicepresidenta Carmen Calvo está en el hospital, está ingresada y bueno, que tenemos el número 1, el 2 y el 3 del gobierno están rodeados, o sea que parece que ellos también van a caer. Esto no es ninguna tontería. Y cuando tú ves a Carmen Calvo que está ingresada, no es una señora de 80 años que es una mujer, pues eso, pero que está mal. Y la mujer, ¿entiendes? O sea, que es que luego hay varios de Vox, estaba Santiago Abascal que ya ha sido dado de alta, pero quedan un par de ellos, al menos que sepamos, Macarena Olona y Javier Ortega Smith, los dos han desaparecido, o sea, quiero decir, están en cuarentena y no se les ve ni se les oye. Entonces, esto es muy serio, y están hablando ya varios grupos de abogados diciendo que vamos a poner una querella criminal por negligencia, por homicidio involuntario o sea, esto es gravísimo lo que está pasando en España. Además de todo el problema económico, claro, sí, porque no, estamos por supuesto, todos sin poder producir. Aparte del problema económico que ahora también me lo vas a decir, porque eso también es Esto me hace acordar un poco, viste, la obra de George Orwell, 1984, ¿no? Donde Gran Hermano plantea determinadas situaciones y dicen, bueno, estamos ayudando a tal lado, mandamos 6 millones de pares de zapatos, 3 millones de no sé cuántos, estamos ayudando a no sé cuántos damnificados. Y esto suena, si el gobierno está complotado con esta élite mundial en los cuales, que están todos los gobiernos, ¿no? Élite mundial, donde de alguna manera dejó pasar determinadas cuestiones, no hubo los controles suficientes, si es que es real que existe el virus y no hay otras patologías, que efectivamente se dicen números donde uno puede decir, bueno, no se dicen los datos oficiales porque podrían ser más. Yo creo que al sistema no le importa si son más, al revés. El problema es si son menos y en realidad están inflando números y genera ese miedo, esa cuestión donde todo el mundo empieza a correr pensando de que le va a tocar. Después, el hecho de no tener vida exterior, porque uno puede decir, señores, manténgase 1,5 metros, 2 metros de otra persona, use guantes, use si quiere un barbijo, si tiene alguna dificultad, lávese las manos, aliméntese bien, coma hierbas, coma sano. Es decir, todas estas cuestiones son las cuestiones básicas que nos han enseñado de chicos para no contaminarnos con nada. Sin embargo, esto es una cuestión donde ya escapa de las manos, ¿no? Y ya no se sabe cuál es la realidad y cuál es el engaño y cuál es la mentira. Como bien dijiste, cuál es la verdad. Como bien dijiste, en toda guerra la verdad es el primer damnificado, ¿no? Entonces, quiero que me digas si dentro de esto, porque sabemos que las élites comandan, ¿hay algo más que podamos descubrir que de repente no nos estamos enterando y nosotros que somos un poco más dudosos de este sistema y cuestionarios de este sistema nos estén embaucando que no conocemos y que aparte de este miedo generalizado pueda hacer algo más? Pues, a ver, aquí se está pensando que el gobierno, sabiendo de la peligrosidad por la información que tenían tanto de los chinos como de los italianos, que no paraban de informarnos, porque claro, los médicos españoles están en contacto con China y están en contacto con Italia, claro, porque viajan y van a congresos, y ya informaron en el mes de enero al gobierno. Y parece que hay alguien que está diciendo que dejaron que esto se pusiera feo
para poder echarle la culpa al virus de la crisis económica que estaba viniendo, de manera a no tener que decir que es que la crisis económica española se debe a una mala gestión política y económica del país, sino que se debe a la paralización de la economía. Lo que pasa que si esta ha sido la jugada que todo pinta a que ha sido así en España, se les va a dar la vuelta encima, porque quedan ellos como los responsables de los miles de muertos que va a haber y de la economía destrozada, porque si hubieran tomado otras medidas, que hubiera podido ser cerrar las fronteras, impedir que vinieran personas de China y de Italia, hacer una cuarentena sistemática a todas las personas que vinieran de países infectados, hacer test de positividad e inmediatamente aislar a las personas que venían, en fin, todo esto, bueno, hay miles de personas que no hubieran muerto, eso está clarísimo. Entonces, yo no sé lo que está pasando a nivel en Argentina, cuántos tenéis contaminados, cuántos tenéis fallecidos, no lo sé. Es evidente que en muchos países están utilizando esto para, digamos, ejercer un control supremo sobre las personas, porque quieren preparar la vacunación obligatoria de toda la población. Quién sabe si no están utilizando los móviles para geolocalizarnos y poder controlar si realmente estamos siguiendo la cuarentena. Suprimir el dinero cash, diciendo que es transmisor del virus, cuando bastaría con pasar un trapo a los billetes y ya está, ¿no? Un trapo con lejía, y porque los billetes se pueden lavar, aguantan el agua, no es como un papel normal. Claro. No sé si alguien de vosotros se les ha mojado alguna vez un billete en un pantalón en la lavadora y el billete sale entero, no se desintegra. Claro. Así que se pueden lavar los billetes perfectamente con agua y jabón. Así que eso es una tontería, ¿no? Que hay una utilización de ingeniería social de todo esto, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Y que esto estamos cerca del final de los tiempos anunciado en la Apocalipsis, también se parece mucho, porque no sé en Argentina, pero aquí en España y en Italia han prohibido las misas, han prohibido los sacramentos. Los sacramentos. Los sacerdotes no están yendo a dar la extrema unción a los enfermos y a los moribundos. Y no está habiendo tampoco entierros, es una cosa espeluznante. O sea, en 2000 años de cristianismo no había ocurrido una cosa así. Vamos a tener que ir a las catacumbas a celebrar la misa dentro de poco. Entonces están pasando muchas cosas. Yo lo que propongo es que la gente, por favor, no tenga miedo, sino que se utilice la postura del observador. De estar observantes, cuidarse mucho, procurar pues que no te metan en España, digo, que no nos pongan una multa, porque si encima de que estamos confitados, digo yo, estamos confitados, encima te ponen una multa de 600 euros por ir a la gasolinera y no recoger el ticket, y te pillan sin el ticket y entonces te ponen la multa, imagínate, pues vamos a, al mismo tiempo, acatar, pero no aceptar como algo normal. Y prepararnos y organizarnos como sociedad civil para cuando esto termine, organizarnos en sociedad civil para poner denuncias en el caso de España y para poner denuncias en los países donde haya habido abusos, porque a lo mejor van a aprovechar para que haya abusos de que el Estado se sobrepase en muchos términos, ¿no? de la legalidad, y que se vea amparado porque el hecho de que no podemos movernos ni podemos hacer nada para hacer un montón de ilegalidades. Yo lo que espero con esta experiencia muy sorprendente para todos nosotros, lo que espero es que crezca la conciencia de la sociedad civil, la importancia de estar unidos y de desarrollar movimientos sociales fuertes para defendernos de esta panda de impresentables que están en el poder. Sin duda. Porque además pasa una cosa, Juan, es que la gente se está dando cuenta
que nosotros tenemos luz, tenemos teléfonos, tenemos agua potable que sale del grifo, sales a la calle, la basura está recogida, vas a comprar comida, hay comida. Es decir, que tú ves ahí un montón de gente invisible que está trabajando y que por unos sueldos de menos de 1.500 euros están manteniendo el país, los agricultores, los ganaderos, toda la gente que produce comida, que produce los productos básicos, incluso los que fabrican jabón, que es tan necesario lavarse las manos, ¿no? Entonces, esto está mostrando que el país se sostiene sin toda esta panda de políticos. Es que los políticos es la peor enfermedad, es el peor virus. Son los que nos han metido en este problema. Yo lo que deseo es que haya digamos, un tipo de golpe militar, voy a decir, yo sé que en Argentina eso suena fatal, pero en España nunca ha habido golpe militar. Bueno, sí, quiero decir, en el pasado, pero hace mucho tiempo. Un golpe militar de técnicos que cesen, porque la gente está pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, pero Sánchez no va a dimitir. O sea, no puedes pedir la dimisión, es una persona que tiene dignidad, la que dimite. A estos hay que cesarlos y poner un gobierno de técnicos de gestión de crisis, técnicos en gestión de crisis económica, gestión de crisis sanitaria, gestión de crisis de movimiento, y que se encarguen de gestionar esta situación hasta que se remita la crisis. Y una vez termine todo esto, no solamente hacer unas elecciones, habrá que hacer un proceso constituyente para cambiar por completo el sistema político. No puede ser que tengamos un sistema político que permita que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial estén en manos de las mismas personas, que es lo que está pasando ahora, ¿sabes? Vos sabés que, Pilar, bueno, antes de ir a un pequeño corte, primero te quería comentar que generalmente todos los poderes legislativos de los gobiernos, especialmente en la Argentina, y se ve que en España ha pasado lo mismo, le ha dado como carta blanca a los poderes ejecutivos de los gobiernos para actuar como crean conveniente actuar. Eso por un lado. Razón por la cual, si nuestro futuro está en manos de estos señores, estamos en el horno, si es por eso, por un lado. Por el otro, lo mismo que dijiste, el reconocimiento a toda esta gente que trabaja todos los días y que gana apenas 1.000 euros, 1.500 euros, y que son los que mantienen vivo a la sociedad. Por lo menos la élite no quiere que la sociedad se muera por ahora, quiere que mueran algunos. No todos, por eso todavía permite la alimentación, ¿no? Eso es todavía se mantiene la luz, el gas, todas las cuestiones necesarias para la supervivencia. Pero fíjate, han cesado todas las funciones de todo, menos el funcionamiento de los bancos, las finanzas, ¿no es cierto?, las deudas, ¿no es cierto?, estas economías de buitres, ¿no es cierto?, de especuladores, de usureros, que son los que siguen monitorizando y ganando dinero a pesar de la muerte de tantas personas, el caso de que se oficialice alguna vez cifras reales, ¿no? Y después en la Argentina, o sea, simplemente para cerrar esto y ir al próximo bloque, la pandemia esta supuesta, se han tomado medidas muy fuertes, el grado de contagio es muy bajo, será, no sé, alrededor de, creo que las cifras daban hasta hoy, alrededor de 3.000 o 3.000 y pico en todo el país, y apenas unos pocos muertos. Cuando te digo unos pocos muertos, yo creo que si llegamos a 50 es mucho. Y se tomaron medidas como si estuviéramos en el epicentro de Wuhan, en China. Sin embargo, claro, está bien, tal vez son medidas determinadas, pero todo el mundo está con arresto domiciliario, como decimos, especialmente fechas como hoy, que decís 24 de marzo en la Argentina, día en el cual se derrocó un gobierno constitucional, el de la señora del general Perón. Eso por un lado. Y después, por supuesto, para tener en cuenta nomás que se ha evitado un país con futuro y que fue coartado con una cantidad de golpes de Estado, gobiernos militares, una guerra, con todo lo loable que haya sido, impuso en la derrota una especie de socialdemocracia
que ha unificado a todos los partidos políticos en un común denominador, como si fuera una corporación, que cada uno, no importa el tinte político, nos trajeron a donde estamos hoy. Esa es la realidad. Y después, nada más que como comentario tuyo, que me parece interesante el tema de técnicos, para alguna vez deshacernos de esta casta denigrable de políticos que son los que gobiernan nuestros países y nos llevan a esto, que los técnicos son formados en las escuelas de ellos. Y nosotros hemos tenido experiencias en técnicos, que los técnicos también han sido parte del problema porque estaban atadas a la élite o a los intereses del sistema mundial o de este globalismo. Hay muchos, dentro de la línea católica y cristiana en la Argentina, dicen, desearíamos tener un príncipe cristiano. Si es por monarquía, vamos a un príncipe cristiano. O por lo menos gente cristiana, católica, que no es la casta política, porque nunca en la vida los he visto ir a misa, y si van a misa deberían confesarse permanentemente, nunca han velado por los intereses reales de las patrias. Han velado por los intereses de la élite. Han enterado de esa globalización. Entonces, somos rehenes nosotros de un mundo político. Y al ser rehenes, ellos ponen sus técnicos que obedecen a ese sistema. Ojalá tuviéramos ese príncipe cristiano, probablemente ese patriota, ese gaucho o ese gran español, que vele verdaderamente por los intereses del pueblo. Bueno, es un problema enorme al cual nos enfrentamos porque realmente esto va en todas las direcciones. Quiero decir, es un problema político, económico, social, va en todas las direcciones. Pero bueno, creo que querías hacer una Yo quiero hacer un corte, ¿no? Y quiero que vayamos pensando qué es el después. ¿Cómo ves un después en todo esto? Vamos a un corte, seguimos enseguida con Pilar Baselga Calvo desde Madrid, España. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos en este segundo bloque, aquí en Contracara, desde Madrid, entrevistándola a Pilar Baselga Calvo. Pilarcita, habíamos quedado en el bloque anterior. ¿Cómo ves vos la situación post esto? Porque entendemos un poco de la élite, que esto fue creado, no sé si fue creado en un laboratorio, si fue esparcido, si es real, no es real. La cosa es que hay muertes, después habrá que verificar si las muertes son efectivamente por esta pandemia o es también el crimen humano del abandono de persona. Creo que en algún tuit tuyo o en alguna cuestión tuya decías que hasta los enfermeros habían abandonado los geriátricos de los viejos y muchos viejos habían muerto, que era el caso, creo que también comentabas de esta señora que la encontraron muerta en su casa. Pero al mismo tiempo ves todo esto. ¿Cómo ves esto que se pueda llegar a dar? ¿Cómo te lo imaginás? Y
Y bueno, tu opinión en eso. Lo que pasa, Juan, es que yo no sé por qué, dentro de mí, siempre veo que hay luz en el túnel. Yo siempre veo la luz. Y creo que van a pasar cosas increíblemente buenas. Para empezar, todo esto se está acusando a toda esta, digamos, contaminación exponencial en España, a la manifestación del 8 de marzo, que fue la manifestación de las feministas. Sí. De hecho, 3 de las personas que estaban allí sujetando la pancarta están ahora declaradas contaminadas por el bicho, ¿no? Entonces, yo creo que como está muriendo tantísima gente, yo creo que el 8 de marzo va a convertirse en la fecha de los miles de fallecidos por esta pandemia, ¿no? Es decir, que, primera cosa buena, ha desaparecido por completo el feminismo recalcitrante y la ideología de género. Hoy han publicado un Twitter el Ministerio de la Irene Montero, de las feministas, y han tenido una reunión vía Skype para estudiar la pandemia con perspectiva de género. Y se les ha caído encima tantísimos comentarios diciendo, ¿pero de qué vais? ¿Cómo que estudiar la pandemia con perspectiva de género? ¿Qué es esto? O sea, es que menuda paja mental, decimos nosotros. Es una paja mental. Si está muriendo la gente a puñados, ¿qué estáis ahora viendo la perspectiva de género? Y además hay una mayoría de hombres. No sé si es un 70% o algo así. Hay un porcentaje muy alto. Caen más los hombres que las mujeres, ¿no? Entonces, es que ya no van a poder abrir la boca las feministas. Gritaban en la manifestación del 8 de marzo, que dicen que tantísima gente se contaminó ese día. Madrid será la tumba del machismo. O sea, cuando escuchas esto, que ahora está siendo Madrid la tumba de tanta gente, y esa manifestación la tumba de tanta gente, o sea, yo creo que esta pandemia la primera victoria va a ser algo absolutamente políticamente incorrecto en España, sacar el tema del feminismo. Y no te creas que es una cosa pequeña, porque estábamos muy, muy, muy invadidos de este virus del feminismo y de la ideología de género. Otra cosa que se estaba planteando, que por supuesto en mi opinión nadie se va a atrever a tocar, es el tema de la ley de la eutanasia. ¿Tú te crees que después de lo que estamos viendo, de féretros amontonados en una pista de hielo, de gente muriéndose en sus casas, de geriátricos que se han convertido en morgues casi, una cosa espeluznante? No muchos, pero ha habido varios. Geriátricos que no se sabe en qué ciudad, creo que hay uno en Valladolid, donde el personal probablemente habrían llamado, no les han atendido y se han marchado porque no sabían qué hacer con todos esos ancianos que se les estaban muriendo en los brazos sin poderlos tratar sin nada, ¿no? O sea que aquí hay muchas responsabilidades. Bien, pues yo creo que gracias a esto no se va a hablar de la ley de eutanasia. Se acabó la eutanasia. O sea, embarazada y no lo puedo argumentar en base a datos, ¿vale? Es simplemente la sensación que yo tengo. Que cuando pasan estas cosas en las que la gente ve mucho la muerte de cerca, lo que pasa es que aprendemos a vivir mejor. Otra cosa que creo que va a pasar, buena, es que en estos momentos las personas que están en los pueblos y en las ciudades pequeñas están mucho mejor que las personas que están atrapadas en las grandes ciudades. Y esto puede dar origen a un movimiento de recuperación de la vida en los pueblos, de personas que estén intentando ver cómo puedo organizar mi profesión desde el pueblo o desde la ciudad pequeña,
y solamente ir de vez en cuando a la ciudad grande? Esto también puede pasar. ¿Qué más cosas buenas pueden pasar? Eso que he dicho, la sociedad civil se va a fortalecer. La sociedad civil se va a fortalecer y se van a organizar asociaciones de víctimas. Ya hay varios grupos de abogados, bufetes de abogados, que están diciendo: poneros en contacto con nosotros, que vamos a llevar adelante una querella criminal contra el gobierno. Los sanitarios ya lo han dicho, varios médicos ya lo han dicho que no van a parar, que van a pedir responsabilidades, porque ellos están poniendo en riesgo su vida, porque falta personal, porque falta material, porque hay hacinamiento. Y está habiendo, hoy me decían, más de 5.000 sanitarios que están afectados y que no pueden trabajar, porque inmediatamente, en cuanto caen, los mandan a casa. Entonces está habiendo un déficit de personal sanitario. Entonces todo esto va a crear una necesidad de organización de la sociedad civil. Entonces todo esto son cosas muy buenas, porque todo esto que te he descrito es una conciencia. Hemos ganado en conciencia. Hemos ganado en conciencia de lo importante que es cuidar de los mayores, de vivir una vida más sana en contacto con la naturaleza en los pueblos, de cuidar de la vida, de darnos cuenta de que los que sostienen el país son simples trabajadores que dedican su vida para que nosotros no muramos de hambre y nos podamos desplazar. En fin, esto está dando una vuelta muy grande a la sociedad. Eso es mi opinión. A lo mejor soy muy optimista. Y también otra cosa que me parece, bueno, otras cosas que me parecen es que teníamos en España un problema muy grande con los adolescentes, que el viernes por la noche salían por ahí y entonces era, digamos, un fin de semana de drogadicción, de alcoholismo, de pastillas, de droga, etcétera. Y eso se ha terminado. Es que los fines de semana, es que el viernes, el sábado y el domingo vamos a estar encerrados mucho tiempo. Y yo creo que no sé si después se va a desbocar y van a intentar decir vamos a recuperar el tiempo perdido. Pero por otro lado creo que los padres están recuperando, digamos, más control de los hijos. Ahora toda España está en homeschooling, ¿te das cuenta? Esto que estuvimos hablando tantas veces, ¿no? Sí, sí. Los padres están teniendo que ocuparse de la educación de sus hijos, por narices. Se tienen que ocupar, tienen que buscar en internet, los profesores están dando clase por internet, pero luego los padres tienen que estar ahí haciendo de educadores de sus hijos. Este es el lado bueno de esta cosa horrible. El lado bueno es que te tienes que ocupar de tus hijos, sí, para eso los has tenido, ¿no? Para ocuparte de ellos. Entonces, no sé, yo creo que van a pasar. Luego también, esto que te decía, de ver la muerte tan cerca y de darte cuenta, o sea, yo creo que las cosas van a ponerse en su sitio y el adolescente tontito este de ¡ay, papá, cómprame el último iPhone! Ahora ya va a ser que no. Va a ser que cállate a tu cuarto a estudiar y el dinero del iPhone lo vamos a gastar en comida, ¿sabes? Porque es que no estamos para tonterías. Es que esto un poquito sería, se acabó la tontería del feminismo, la tontería de la ideología de género, la tontería de los derechos de las mujeres sobre sus vientres y toda esta tontería. Se acabó la tontería del iPhone, de las últimas zapatillas de Nike, y se acabó la tontería. Es que esto te pone firme. Eso es bueno, porque capaz que volvemos a la época del coscorrón, del cachetazo, ¿no? Claro, pero es la vida la que te da el cachetazo. Es la necesidad. Sí. Es que no te queda otra, porque yo supongo que en esta situación los padres van a tener que tomar las riendas de la educación de sus hijos. Pues sabés que acá hay una... Al estar los padres fuera, muchas veces el padre, al no estar en casa, tiene un sentido de culpa y es muy laxo y no educa. Pero si tú estás mañana, tarde y noche con tu hijo y te tienes que
volverte padre a la fuerza, padre y madre. Tienes que poner orden y organizar una disciplina en el día a día. Eso creo yo y espero. Espero que todas las familias primero, aparte de que implementen el cachetazo, que siempre es bueno, porque a nosotros nos educaron también con esa educación familiar, también que apaguen la televisión, ¿no es cierto? Que parte de la porquería que meten en los chicos y en toda la gente. Yo creo que es muy sano lo que acabas de pedir. Vos sabés que aquí hay una diputada de la provincia de Santa Fe, norte argentino, que se llama Amalia Granata, que dijo, todos los políticos, especialmente el gobierno, que buscaba la muerte del por nacer, la muerte les está golpeando sus puertas. Quiere decir que, sin duda, yo no deseo mal a nadie, ¿no? Pero creo que tienen que pagar los que hicieron tanto daño. Y creo que, como vos decís, ¿no? Es muy importante esto del despertar, de volver a la educación familiar, de volver a despertar y ver qué pasa, qué está rodeándonos, dejar de ser el policía del vecino para pasar a ser el padre de la familia, ¿no? Y seguramente eso va a volver a recomponernos como sociedad, que tanto necesitamos, especialmente una sociedad que se va desgajando, ¿no? Y se va corrompiendo. Y después, particularmente las políticas. Yo veo también en el sentido del hombre que tiene que volver de vuelta al trabajo, ¿no? Y que se va a encontrar con una carga muy pesada que va a tener que enfrentar. No solo la vida interna familiar, que ahora lo está experimentando, sino también el hecho de volver y ver el entorno de una economía que está resquebrajada, que tiene que enfrentar una serie de obligaciones, que probablemente el Estado se borre en eso, porque los Estados se borran, los bancos, todos se borran cuando hay que, ¿no? Repartir la torta, ¿no? Generalmente se socializan las pérdidas, ¿no? Pero nunca las ganancias. Sí, pero mira tú, hay un dato que es importante, creo yo, es que en este momento estamos obligados a estar en casa, encerrados. Nos están sometiendo a una serie de cosas injustas y están pasando cosas terribles y estamos encerrados en casa. Pero esto no va a durar siempre. Si a ti te matan a tu familia, a tus padres, es que ya lo están diciendo. Y hay varias personas que han dicho que se van a tomar consecuencias, que van a pagar los responsables. Y hay uno incluso que ha sido detenido por decir que iba a matar al presidente del gobierno. Quiero decir, hay unas ganas de venganza que los políticos van a tener mucho miedo. Mira, una cosa positiva también que se me ha olvidado decir. El 51% de los españoles que cotizan en la Seguridad Social son lo que se llaman autónomos. ¿Vosotros cómo los llamáis? Los que son por cuenta propia. Sí, autónomos. Monotributistas. Monotributistas, es decir, un taxista, es decir, un señor que tiene un bar o un abogado. Bueno, pues entonces el presidente de la Asociación Nacional ha dicho que todo el mundo se dé de baja. ¿Y qué ha pasado? El Estado ha dicho, bueno, esperen, vamos a encontrar una solución. Interesante. Es la primera vez que de repente le ven las orejas al lobo. Porque si el 100% de los autónomos que no pueden trabajar en este momento se dan de baja de la Seguridad Social, la Seguridad Social no levanta cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que es lo que digo, el fortalecimiento de la sociedad civil. Es que ya no es ir a pedir, oye, por favor, hazme una ley que me beneficie. No, es que, no, te vas a enterar. Fuera todos, nos vamos todos. Nos damos de baja, total, nos damos de baja, ya está. Sí, todavía... Y de repente el gobierno ha empezado a decir, bueno, a ver, os vamos a perdonar esto, os vamos a perdonar lo otro, vamos a dar una cuota de tantos miles de euros, no sé cuántos, y ahí están en un tira y afloja, porque de repente se han dado cuenta de que los autónomos tenemos, porque yo soy autónoma, tenemos la sartén por el mango.
Es que eso es muy interesante. Y hay muchas cosas que van a pasar, que no nos podemos ni imaginar. Y yo prefiero mirar lo bueno que estar mirando que si nos van a meter el microchip y todo, porque eso es meter miedo. ¿Sabes? Lo que tenemos que hacer es mirar hacia lo que nos empodera y en la que nos demuestra que nosotros somos más. Es Como posible somos también. Muchísimos más que ellos. Es Pues ya posible, está, somos más numerosos, somos un ejército. Pilar, es posible también la vacuna universal, ¿no es cierto? Esa vacuna universal puede ir. Sí, pero si como los autónomos decimos no, la vacuna no. ¿Cómo que no? Que no me la pongo. Pero es que puedes meter preso a una persona, pero tú no puedes meter preso a 47 millones de personas. Claro. Yo recuerdo cuando vino la primera normativa europea de que no se podía fumar en los bares, el no fumar en los bares en España duró 2 días. Al tercero, como todo el mundo fumaba en los bares, ya nadie podía poner multas, porque tenías que poner 200.000 multas por día en toda España, o millones. Luego, la segunda tanda, eso nunca se comentó. A mí me llamó mucho la atención y dije, mira, esta es la manera de sobreponerse a las leyes injustas, es desobedecerlas en masa. Entonces, si desobedeces en masa, no pueden con nosotros. Ahora no conviene desobedecer, porque es que tú puedes poner en peligro la vida de tu vecino. Porque a lo mejor tú eres portador y el vecino, yo qué sé, yo ahora no animaría a la gente, pero después, cuando vengan con la vacuna, vamos, todos a decir que no, que vamos, y que el dinero físico, que está sucio, no te preocupes, lo meto en la lavadora y ya vas a ver tú que limpio lo saco. Una gotita de lejía y va a quedar esto, vamos, los plancho, hasta te los puedo planchar incluso, que también se pueden planchar que también se pueden planchar los billetes, ¿eh? Sí, claro. Quedan, sí. vamos, lavado y planchado, el billete queda nuevo, porque encima con la plancha desinfectas, así que fíjate tú qué fácil. O sea, que Hay no algunas partes, en algunas ciudades del mundo, simplemente para cortar, ya llegamos al tiempo, y donde han sacado ya las Fuerzas Armadas a las ciudades, en Nueva York, en Chicago, en varias ciudades en Estados Unidos. Y en España también, y creo que en Italia también. Así que eso también trae un poquito de miedo. Puede ser muy bueno por un lado. Pero en España no, en España no. En España el ejército que sale a la calle, que viene siempre a ayudarnos cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones. Siempre está. Se llama la UME, que son, creo, las Unidad Militar de Emergencia o algo así. Entonces, estos son unos como superbomberos que están acostumbrados a ayudar a la población española, a la población civil de grandes situaciones. Estos son los que han montado el hospital de emergencia. Estos son los que cuando hay una riada y se lleva no sé cuántos casas y pueblos ponen orden, porque ¿quién puede poner orden? Es que tiene que ir el ejército. Cuando tienes no sé cuantísimos, ¿sabes?, barriadas enteras llenas de agua, y entonces van y recogen a la gente mayor y se la llevan y se la meten en barcos, en lanchas, no sé qué. Entonces, no es... Vosotros tenéis la experiencia de militares terribles que detenían a la gente y las torturaban, ¿sí? Nosotros no tenemos... No creas que tanto, es más fábula que otra cosa. Pero sí es verdad que acá... Pero bueno, la Escuela de Mecánica de la Armada sabemos todos para qué servía. Bueno, de todas maneras, a lo que vamos es el tema, digo, que los progresistas, o qué sé yo, cuando ven esa movida ya están temerosos. Y nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas siempre han sido los que de última o de primera siempre están listos para cualquier emergencia de esta naturaleza, sea pandemia, sea terremoto, sea maremoto, sea, ¿no es cierto?, de toda esa naturaleza de caos social. Siempre las Fuerzas Armadas están predispuestas, y aparte, bueno, la función es crear, ¿no es cierto?, la concordia interior y obviamente la defensa exterior, ¿no?, contra la defensa exterior. Pilar, por supuesto que hoy, 24 de marzo, dijiste algo que tiene que ver con eso de las Fuerzas Armadas. Creo que ha habido de todo, siempre hay abusos en todas las puntas, ¿no? También los análisis políticos tienen que tener todo un contexto. A veces nos paramos en
en un puntito y vemos solamente una parte de la historia. Generalmente cuando analizamos nosotros tratamos de hacer un análisis global o amplio para darnos cuenta que en realidad a veces las historias son un poquito más creadas, los números, ¿no es cierto?, son inflados, y estas cuestiones son a veces parte de lo que es una propaganda, llamémoslo, una cosa que siempre nos va dividiendo un poco más. Pero bueno, para eso sirve la profesión de historiador. Una cosa es lo que dice el poder en el momento y luego vienen los historiadores, se meten en los archivos y van a las fuentes, a los números y dicen, bueno, pues al final esto no fue cierto y así está. Siempre ha sido, la historia siempre se ha hecho así. Siempre. Los verdaderos historiadores que van a los documentos originales y que dicen, no, la cifra oficial no era esta, es esta otra. Exacto. Como está pasando ahora con la Inquisición, que se está diciendo que poniendo las cosas en su sitio con la Inquisición española. Claro, bueno, la leyenda negra es lo más terrible que han hecho dentro del mundo anglosajón contra el mundo de España. Y eso nosotros somos defensores de España y de su historia, de su religión y todo, porque nosotros somos el brazo de España en América. Así que te agradezco, bueno, Pilar, enormemente por tu participación acá. Gracias, de verdad ha sido de gran ayuda y aparte la sensibilidad seria de una mujer conocedora de todo este tema, ¿no?, que es el poder mundial. Yo te agradezco mucho que nos hayas brindado tu visión de la cosa. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Hasta pronto, Pilar, gracias. Bueno, a todos ustedes creo que ha sido valiosísima, ¿no?, la postura y la visión de Pilar en esto. Creo que, por supuesto, dentro de todo el drama que a veces no sabemos controlar, sabemos quiénes mueven los hilos, o por lo menos tenemos una idea, sabemos que hay un Bill Gates, sabemos que hay un Rothschild, un Rockefeller, sabemos que hay Sigmans, ¿no es cierto? Y hay de todo, laboratorios, finanzas, bancos, dinero, fuerzas que monitorean y que generan todo esto. Bill Gates, tal cual como dijo Pilar Baselga, es el creador del SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, que es esta famosa pandemia. No entiendo cómo no está preso, no entiendo cómo no está en cana. Debería estar preso y deberían ajusticiarlo. De la misma manera que todos los que fueron colaboracionistas en esto y que hicieron la vista gorda. Porque bueno o malo, si sea de verdad o de mentira, esto tiene que ver y mueren personas. Sea porque hay que tener cuidado y los hospitales reservados solamente para una determinada cantidad de gente enferma o lo que fuera, y sin embargo se deja morir gente afuera y no se le presta la debida atención. También creo, obviamente, que los bancos son artífices de siempre sacar dinero, aún en las peores épocas, siempre ganan. Deberíamos hacerle el boicot a los bancos, como deberíamos hacer, como dice bien Pilar, como sociedad, oponernos en masa contra algo que nos quieren imponer. Si nos quieren imponer la vacuna, tener que decir no. Y pongámonos de verdad en masa a decir no. De la misma manera, no a muchas cosas que nos están ocurriendo. Muchas cosas a las historias oficiales, ¿no es cierto?, o propagandísticas, decirle no y empezar a revisar la historia de verdad. También es verdad la parte importante, ¿no?, que esperemos que esto no desencadene una guerra civil, ¿no?, porque la gente está muy enojada, está muy caliente. La parte buena, que tal vez el convivir en casa implica ocuparnos de la familia, conocer a nuestros hijos, conocerlos, saber quiénes son, separarlos del alcohol, de la droga, de todo esto que también molesta, destruye la familia. También conocerse todos, ¿no? Y también aplicar el rigor familiar para que los chicos obedezcan a los padres, ya que no obedecen a nadie. Volver a reestructurar esta sociedad familiar que tanto necesita. Después tal vez, como dice bien Pilar, ¿no?, tal vez el interior empiece a tener más protagonismo que los habitantes de las urbes, ¿no?, que vienen con todo este modernismo y que nos están tan ligados a este cosmopolismo y a este mundo universal, que es lo que le pasó a Trump cuando llegó al gobierno de los Estados Unidos. Fue una pelea con Hillary Clinton, cuando Clinton representaba las urbes, ¿no?, y Trump representaba el hombre del interior. No digo que sea bueno o malo, digo
qué es lo que el interior debería volver a traer a las grandes urbes y volver a ponerlos en jaque. Y después, por supuesto, decir no a todas las cosas que nos hacen daño. Pero despertar esto seguramente nos va a ayudar a analizarnos más, a trabajar más y a orientarnos más. Y me alegro que probablemente todo lo que es feminismo, aborto y todo eso, como bien dice Pilar, sea un tema que desaparezca de la mente humana, ¿no? Que desaparezca de verdad. Porque ahora la gente va a estar preocupada en otras cosas, no en el derecho. El derecho ya no existe, nadie tiene derecho, estamos todos sin derechos, con prisión domiciliaria, no hay derechos. Pero tampoco, y es verdad, en todo este drama, no vemos nada que implique la realidad en la cual estamos. Por ejemplo, no veo a las feministas ayudando en ningún lugar. No veo a las abortistas ayudando en ningún hospital ni dando una mano. No veo a la cámpora, no veo políticos, no veo sindicalistas, no veo a nadie de los que tienen que estar en la calle ayudando y colaborando. No digo en la calle, pero en los lugares claves para colaborar. Tampoco veo que nadie se haya privado de su sueldo. No veo ni los diputados, ni los senadores, no veo a los políticos que hayan resignado. Nosotros tenemos que bancarnos, seguramente solamente el monotributista, probablemente con 10.000 pesos que dice ofrecer el gobierno, pero ninguno de ellos se priva de nada. Es decir, esto nos va a ayudar a darnos cuenta quién es quién. ¿Quién está en favor del hombre trabajador, del hombre argentino, ¿no es cierto?, o del hombre español? Ahora nos vamos a empezar a dar cuenta de quién es quién. Y de darnos cuenta de quién es quién, vamos a empezar a poder marcarlos y darnos cuenta y decir, esto no va más. Y ese no va más tiene que ser en un grito universal, un grito popular. Los pueblos contra las élites. Y esas élites se va a terminar el día que los pueblos digan basta. Y como decía el general Perón, derrocado justo el 24 de marzo de 1976, es el día que el pueblo haga tronar el escarmiento. Ese día va a temblar la tierra. Y ese día que tiemble la tierra se va a terminar con todos esos sinvergüenzas. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.